Feliz día, mis queridos estudiantes. Perteneciendo a la asignatura Introducción a la Investigación Cualitativa, le hablo a la profesora Jacqueline Sánchez, donde haremos un repaso, un recorrido sobre los puntos más elementales del núcleo temático 1, el cual se refiere a lo que es la investigación cualitativa. Acá, antes de iniciar el contenido en sí, quiero darles algunos elementos generales, por lo menos el modelo a utilizar de portada de los trabajos que nos van a presentar. Allí vamos a utilizar como membrete la República Bolivariana de Venezuela, la Universidad Central de Aragua, Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, Vicerrectorado Académico, Decanato de Salud y Desarrollo Humano, Escuela de Psicología. Le agradezco por favor utilizar este tipo de membrete para las portadas de los trabajos que van a presentar durante la asignatura de Investigación Cualitativa, y si es importante, pues también utilizarlo para todas las asignaturas porque es un membrete que nos identifica. Allí también podemos observar los dos logos, el logo de la Universidad Central de Aragua y el logo del convenio ESI, que es el de que nos tiene la relación con la Universidad Central de Aragua, el núcleo central que es Maracay. En el centro de la hoja va el título del trabajo a realizar, en este caso, por ejemplo, investigación cualitativa, abajo entre paréntesis identificar actividad, ensayo, cuando es cuadro sinóptico, cuando es cuadro comparativo, qué es lo que se va a presentar. Pero generalmente se presenta el título del tema que se va a presentar, abajo autor o autora, autor si es hombre, autora si es de género femenino, y abajo ciudad San Cristóbal, el mes y el año en que van a presentar su trabajo, o su actividad evaluativa o formativa también. Entonces, les sugiero este tipo de portada, mis queridos estudiantes. También quiero hablarles de que al momento de redactar, ustedes realizaron una actividad formativa, que era revisar el manual de la Universidad Central de Aragua en relación con los elementos para la redacción y presentación de un trabajo de investigación, los aspectos técnicos, como se les había dicho. Allí pues podemos observar elementos de forma y de fondo muy elementales, que son detalles que debemos considerar al momento de redactar y de escribir. Entre los aspectos de forma, pues tenemos lo que es la temática, todo su discurso tiene que tener relación, está textualizado con el tema que vamos a investigar, relaciones con la variable de estudio, debe tener un sustento teórico, sustentado en citas, aporte de otros autores relacionados a la temática, tiene que tener pertinencia y coherencia en el discurso de redacción. En cuanto a los elementos de forma, tenemos como la elaboración de citas. Recuerden que tenemos todo el discurso, pues tiene que estar sustentado con aporte de unos autores que nos da la fundamentación teórica. En este caso tenemos una cita de cuando es de más de 40 palabras, entonces se cita así el apellido, uno o dos apellidos, depende del autor. Allí en el manual de la UBA nos indica cómo hacer las citas con un autor, con dos autores, de leyes jurídicas, de reglamentos, de decretos, y allí podemos practicar sobre ese estilo de citas. Acá es una cita de dos autores con más textual de más de 40 palabras. Cuando es más de 40 palabras, cuando nosotros lo colocamos en un párrafo separado, interlineado con una sangría de 0,5 espacios por ambos lados, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. A veces le dicen cita de bloque. Esas son las citas cuando tienen más de 40 palabras. Se debe colocar al final el número de la página que fue extraído el artículo. Y tenemos las citas con menos de 40 palabras, que es las citas que van incluidas dentro del texto. Inician con una comilla, culminan también con cierre de comillas, y al final de la cita coloca el número de página. Entonces deben de tener en cuenta cómo presentar y elaborar esas citas que tienen más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Hay que estar muy atentos en ese detalle. También las referencias de todas las fuentes donde se toma la información para sustentar la investigación. Puede ser electrónica, bibliográfica, en entrevistas, en conferencias, en folletos. Son todos esos autores que se citan textualmente dentro de un discurso, el cual debe de realizarla al final, esa lista de autores. Esa referencia se presenta en una sangría francesa de 0,5
y en un espacio sencillo. Además, aquí tenemos unos ejemplos. Las referencias se enumeran o se presentan por orden alfabético de la A a la Z, y la sangría francesa es la sangría que se da a partir de la segunda línea, por lo tanto es un espacio de 0,5. En las referencias van los apellidos en mayúscula, las iniciales de los nombres, entre paréntesis va el año de la publicación de la obra, el título de la obra, puede ser también la editorial y el país. Muy importante que mantengan todos esos elementos, las referencias que ustedes realicen de los textos consultados. En la página 97 del manual, allí habla cómo hacer una referencia de libros, cómo hacer una referencia de trabajo de grado, cómo hacer una referencia de fuentes legales. Entonces, esa actividad formativa pues nos va a permitir ir familiarizando de cómo yo voy a presentar ese proyecto de investigación y todos los trabajos que competen al área de investigación. Entonces, en la unidad 1, pues correspondiente a la investigación cualitativa, podemos decir que es una investigación científica, porque es un procedimiento metodológico, metódico, sistemático. Toda investigación es un proceso que nos lleva a una serie de adquirir conocimientos, reflexiones, analizar situaciones, fenómenos que estén sucediendo en la realidad. Cuando se nos llama a una investigación científica, pues es un procedimiento metódico y sistemático cuyo propósito es dar respuestas a problemas sociales significativos. Para de esta forma orientar acciones que den respuesta efectiva a dichos problemas. Entonces, en el caso de la investigación cualitativa está basado en datos empíricos recolectados con instrumentos de probada confiabilidad y validez. Entonces, desde la ontología, la investigación cualitativa asume una concepción del ser humano como un ser, ¿verdad?, con una realidad biológica, psicológica y social. Entonces, la investigación cualitativa del ser humano como un ente biopsicosocial, espiritual universal, esencialmente activo en la co-construcción de la realidad social, y ve también al individuo en diálogo permanente con sus semejantes. Entonces, dentro de nuestra perspectiva, de nuestra observación del campo de la investigación, que estudiamos en el ámbito de la psicología, el estudio de la conducta humana, podemos observar el hombre como un ser holístico, biológico, psicológico y social. Entonces, en la investigación científica cualitativa en el área de la psicología, pues en vez de crearse unas impresiones etiquetadas, el investigador profundiza, enfocándose en una decodificación del discurso para comprender la perspectiva del sujeto. Recuerda que cuando vemos la investigación cualitativa, es una investigación muy subjetiva, es la percepción del investigador y del aporte que los informantes clave estén dando en un determinado momento, pero no podemos descartar la participación y perceptiva también de los sujetos de estudio. Es la percepción subjetiva que tiene el investigador hacia el sujeto, hacia el campo de investigación, pero también no podemos descartar la percepción y los aportes que nos pueden dar los sujetos de investigación. También podemos decir que los métodos de investigación cualitativa, tenemos la etnografía, la etnometodología, la investigación-acción, el estudio de casos y la fenomenología. La teoría fundamental y la historia de vida son muchos los métodos de la investigación cualitativa que nos plantea para el estudio de la conducta humana. Entonces hay autores específicos que los agrupan. Entonces depende de los autores que nosotros citemos o investiguemos, pues vamos a reconocer esos métodos de investigación cualitativa. También tenemos el aporte de Martínez, que los agrupa como los métodos hermenéuticos, los fenomenológicos, los etnográficos y la investigación-acción. Generalmente, desde el aporte del estudio de la psicología, hacemos investigaciones, estudios de casos, que es lo que se aspira que ustedes al final de la asignatura inicien escribiendo su proyecto de investigación, para que al final de su carrera ustedes puedan presentar como su trabajo de investigación. Es una opción que se le presenta de que el estudiante vaya preparando desde este inicio, desde este momento, su trabajo de grado, basados en estas orientaciones.